Buenas, joder, déjame que se me ve la vida, para los que les moleste. Em, Al final voy a hacer dos vídeos diferentes, uno para el sustantivo y otro para el adjetivo, ¿ok? Porque el adjetivo también es mucho, el sustantivo también, entonces si no, un vídeo muy largo. El sustantivo en el significado que aparece en la RAE sustantivo, aunque no es tal cual pero es algo así como es una palabra que enuncia un objeto, persona, lugar, realidad. El sustantivo sirve para eso. Sustantivo barra nombre significa eso para designar en lo que tenemos en nuestro entorno y lo que forma parte de nuestra realidad. ¿Vale? Hablando del sustantivo morfológicamente, ok, porque vamos a hablar de él morfológicamente o según su forma, sintácticamente o según su función, y semánticamente o según su significado. Tenemos morfológicamente que el sustantivo es una palabra formada por un lexema, que esto ya lo habíamos dicho antes, que es formada por un lexema y morfemas derivativos y flexivos. Derivativos es opcional, flexivos el sustantivo prácticamente siempre tiene, y el sustantivo tiene morfemas flexivos de género y número, ¿vale? También hay que decir que el sustantivo, porque esto nos sirve para a la hora de hablar del morfema flexivo género, del género, designa seres animados o no animados. Animados, personas, animales, básicamente sobre todo eso. Profesiones también son de animados, ¿vale? Y no animados, pues el resto de cosas, rocas, el mar, cosas de la tierra, cosas artificiales. Muchas veces plantas son no animados también. El caso, tenemos según su forma, pueden ser, tienen género, los sustantivos tienen género, que está en masculino y femenino, en otros idiomas hay más, en lenguas antiguas había género neutro, ¿vale? Perdón. Y las palabras, y hablando de género, tenemos dos géneros, el masculino y el femenino. El masculino está caracterizado porque tiene tres tipos de marcas. Tiene una marca de O, marca de o sin marca. Esto quiere decir que si una palabra termina en O, en E, o termina en sin ninguna de estas dos, pero también es masculina, indica que es masculino. Dirá, bueno, pero si es sin marca ya, pero cuando tienes una palabra como niño o niña que termine en O, significa que es masculina. Entonces, sí está bien saberlo. Igual que femenino, en femenino es con A o sin marca. Si tienes la palabra en actriz, es verdad que no lleva una marca, ¿vale? Pero si tienes niña, como dije antes, pues niña, tiene la marca de A, entonces no se confunde con niño, ¿vale? Ahora, en cuanto a si son seres animados o no animados, es verdad que tenemos, a ver aquí, sí. Es verdad que tenemos diferencias, porque según cómo sea el ser, hay cuatro tipos de sustantivos según su género, por así decirlo, y por su variación de género, mejor. Tenemos los sustantivos heterónimos, que hay un sustantivo para masculino y otro para femenino. O sea, para designar como una realidad que tiene los dos géneros, tenemos dos palabras diferentes. Por ejemplo, hombre y mujer. Para designar la realidad del ser humano, tenemos los hombres, que son los seres humanos con género masculino, y las mujeres, que son los seres humanos con género femenino. Caballo y yegua también nos sirve. De la misma manera tenemos también sustantivos variables que cambian en forma flexiva para indicar cada uno de los géneros. Aquí es donde entran más en juego los temas que dije antes, las marcas de o, E y A. ¿Por qué? Porque si tenemos niño, para designar un niño femenino, por decirlo, sería niña. O si tenemos chica, para indicar que estamos hablando de masculino, seríamos chicos. Cambiamos ese morfema flexivo. Tercero, tenemos comunes en cuanto al género, que describen sustantivos que se definen por el artículo o adjetivo. Un ejemplo que tengo por aquí es, me gusta mucho pianista o estudiante, donde tú puedes decir el pianista o el estudiante y la pianista o la estudiante. En otros idiomas puede que cambie, pero en español es así, estamos hablando de español. Entonces tú con los artículos, con los determinantes y con los adjetivos, cambias esa idea del género, pero la palabra sigue igual. Y por último tenemos los sustantivos epicenos. Sí, epicenos, que requieren de que se les añada la terminación macho o hembra para indicar si son masculino o femenino.
Esto sucede mucho con los animales. Si tú tienes el gorila, tú no dices la gorila. Bueno, la gorila sí. ¿La gorila está bien dicho? No lo sé. Pero, por ejemplo, si tienes la serpiente, es así, tú no dices el serpiente, la serpiente. Sí, es que ahora estoy pensando en lo de gorila, pero bueno, da igual. Serpiente, el serpiente, la serpiente. Tú dices la serpiente macho o la serpiente hembra. Así diferencias el género, o en el caso biológico el sexo, pero el género a la hora de usar lingüística del animal. En los casos de seres no animados, tenemos los sustantivos variables, que estos designan elementos diferentes, pero que en el fondo están relacionados entre sí. Ahora os pongo un ejemplo. Porque tienen, y estos dos elementos tienen como un pequeño cambio de significado o de tamaño. En significado, por ejemplo, tenemos castaña y castaño, o almendro y almendro, en el mismo caso. Cuando termina nada en estos casos, estamos hablando del fruto, la castaña, la almendra, la naranja. Pero cuando usamos lao, estamos hablando de la planta que genera el fruto, el castaño, el naranjo, el almendro, ¿vale? Pero están relacionados porque hablan prácticamente de lo mismo, hablan del mismo elemento de fruta, de comida, todo eso, ¿vale? Pero tienen diferentes significados. Después están los sustantivos ambiguos, que da igual qué género use, o sea, o qué artículo le pongas, porque muchas veces ni siquiera terminan con una forma, sino que da igual, es lo mismo en cualquiera de los dos géneros. Por ejemplo, el mar o la mar, ambos se usan en escrito desde hace mucho tiempo y tienen el mismo significado, los dos significan mar, pero tú puedes usar el mar no sé qué o la mar, ¿sabes? Ya tú decides por el registro, por la manera de escribir, si es poesía o lo que sea, cuál usas, pero es lo mismo. Los invariables que tienen un solo género, el coche. El coche es el coche y no existe la coche, no existe la cocha, no existe. Es el coche. Y los homónimos o polisémicos que cambian de que cuando cambian de género cambian totalmente de significado. A mí no se me ocurrieron muchos tampoco. El único que se me ocurrió así más ilustrado fue tubo, ¿vale? Un tubo de metal, por ejemplo, y tuba, que es un instrumento. Habrá mejor alguien que me dice, no, porque la tuba son tubos enrollados que hacen música. Para mí no tiene nada que ver. Ya está. Y no, lo que nos dije antes con los variables, ya termino con el género, es que cuando cambian, dije que tienen un pequeño cambio de significado y tamaño. Si hablamos de tamaño, por ejemplo, podemos hablar de cubo, que un cubo es así, lo que nos llevamos a la playa para jugar con los niños, lo que sea, y cuba, que es algo mucho más grande. Ahora hablemos del número. Aquí. El número designa si estamos hablando de una realidad en singular o plural, o sea, si estamos hablando de una realidad o de muchas realidades, iguales pero muchas realidades, más de una. En lenguas antiguas, como dije antes, existía el singular plural y también existía uno que era el dual, o sea, para cuando tienes una cosa, para cuando tienes dos, para cuando tienes muchas cosas. En castellano actual, desde hace mucho tiempo, ya solo queda el singular y el plural, para una y para muchas, incluyendo dos en plural. Para formar los plurales, a las palabras se les suele añadir o la S. Aquí no hay palabras nuevas ni diferentes para los plurales, sino si tú le añades una S al final a las palabras, cuando terminas en vocales, formas el plural. Niño, niños, niñas, niñas, ¿vale? Coche, coches, cuando termina en vocal. Cuando termina en consonantes se le suele añadir una ES. Por ejemplo, el balcón, los balcones. La ciudad, las ciudades. Si termina en Z, que en cambio decimos Z, pero bueno, para que se entienda, se le cambia la Z por una C, que mal suena, la Z por una C y se le añade el ES. Por ejemplo, pez, peces, tenaz, tenaces, ¿vale? Y por último, hay palabras que no cambian porque se escriben igual en singular y plural, que muchas veces son las que terminan en S, en X, crisis, tórax, paraguas, etc. Y después aquí que no lo tengo, aunque me parece curioso, hay palabras que por cómo terminan, a lo mejor pueden tener los dos, tanto S como ES, como champú, que si me equivoco champú es champús y champúes en plural, creo. Si tienen dudas, lo revisan y ya me dicen. Y nada, ahora hablando según el sustantivo, según su semántica o según su significado, tenemos la clasificación de los sustantivos. Tenemos en comunes y propios. Los comunes designan realidades que comprenden que
que comparten características entre sí. Habla de muchas cosas que comparten características y los propios son realidades únicas en su especie. En los propios, que es más fácil, primero tenemos 4 tipos de propios. Los antropónimos, que son los que hablan de personas. Juan, María, Carlos, Yasmina. Para los que se sientan identificados. En los zoónimos, que son los que se usan para designar animales, ¿vale? El que se me ocurre ahora es Pupi, porque el nombre de perro que siempre tengo en mi mente, nunca tiene un perro, pero Pupi es el que se me ocurre. Puedes pensar también en animales de series o de libros y todo eso. Mi profesor me dijo el otro día el caballo de Don Quijote, no me acuerdo cómo se llamaba, pero para decir un nombre rápido, Bolt, el perro, el de la película. El caso, después tenemos los topónimos, nombres de lugares, Sevilla, Gran Canaria, Madrid, España, Italia, Reino Unido, etc. Y después, que yo me acuerdo que también nos lo dijo mi profesor del año pasado, los cosónimos. Eso es lo que designan nombres de cosas en específico. Por ejemplo, Excalibur es la palabra que designa la espada del cuento del rey Arturo. Y Excalibur indica el nombre de esa espada, ¿vale? Indica el nombre específico de una cosa, cosónimo. Después tenemos en comunes, dentro tenemos concretos que designan realidades que se pueden definir o percibir con los sentidos, y abstractos que no son perceptibles. Concretos, el chico, porque lo vemos, tocamos a un chico. Abstractos son muchas veces realidades, conceptos como la felicidad, es un concepto abstracto. Después tenemos los contables, que son los que se pueden contar. Por ejemplo, en los bolígrafos, un bolígrafo, 2 bolígrafos, 3 bolígrafos, 4 bolígrafos. Los incontables que no se pueden contar. Truco, a esto se le suele añadir una palabra de refuerzo para contarlo. Por ejemplo, el arroz. Tú no puedes decir un arroz, 2 arroces, 3 arroces. Menos que hablas de paellas, pero no. O el agua, tú no puedes decir un agua, 2 aguas, 3 aguas. Porque ahí lo que está indicando es una botella de agua, 2 botellas de agua, o un grano de arroz, 2 granos de arroz. ¿Me entienden? Se les añade esa idea. Y por último, individuales y colectivos. Los individuales designan objetos o seres individuales, por ejemplo, el león. Y cuando hablamos de colectivos, designan un conjunto, la manada, el libro, la biblioteca, el jugador, el equipo. Pues ya está. Y por último, pero no menos importante, que es muy rápido, sintácticamente o según su función, el sustantivo puede tener, es núcleo de un síntoma nominal en la oración, aunque ya sintaxis haré en un futuro cuando lo dé bien, todo un vídeo seguramente. Y puede ser sujeto, complemento directo, en complemento del nombre, adyacente, atributo o complemento de circunstancia.